¿Cómo hallar la constante del tiempo del circuito y el tiempo que le tomará al capacitor equivalente cargarse al 99.3%? Vamos a ver cómo calcular esa constante de tiempo, pero antes de empezar debemos conocer que cuando trabajamos con las resistencias en paralelo, ¿sí? Cuando tenemos resistencias en paralelo, vamos a poner resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, todas estas en paralelo, ¿sí? Y la resistencia 1 es igual a la resistencia 2 y es igual a la resistencia 3, ¿sí? La resistencia equivalente, ¿sí? Va a ser igual a ese valor de resistencia sobre el número de resistencias con las cuales se está trabajando, ¿sí? En este caso estamos trabajando con 3, ¿sí? Entonces va a ser sobre 3, ¿no? O trabajarlo de la forma, esto es un artificio, ¿no? Cuando las tres resistencias son iguales. O si no, pueden trabajarlo de la misma manera que siempre, ¿no? 1 entre R equivalente va a ser igual a 1 entre R1 más 1 entre R2, esa suma de inversas, ¿no? Más 1 entre R3, ¿sí? Muy bien. Lo otro que deben recordar es que estamos trabajando con capacitores, ¿no? Y los capacitores cuando están en serie, si vamos a poner aquí capacitor en serie con otro capacitor 1, capacitor 2, la capacitancia equivalente de estos dos, ¿sí? Va a ser igual a 1 entre esa capacitancia equivalente, va a ser igual a 1 entre C1 más 1 entre C2, ¿no? Es lo contrario a lo que se trabaja con una resistencia. Si tengo capacitores en paralelo, ¿sí? Si tengo capacitores en paralelo, pues allí C3 y C4, allí es la suma normal, ¿no? Todo lo contrario a lo que se viene viendo en lo que es una resistencia, ¿no? Entonces aquí va a ser C3 más C4. Si tengo más, pues sigo sumando, ¿no? Ese es el valor de mis capacitores, ¿no? Entonces, una vez conociendo esto, vamos a empezar, ¿no? Aquí nos pide ayer la constante de tiempo. Recuerden que también, ¿no? La constante de tiempo es igual a R por C en un circuito RC, ¿no? Tau va a ser igual a R por C, ¿sí? Luego nos dice el tiempo que le tomará al capacitor equivalente cargarse al 99.3%. Cargarse al 99.3% es hablar de 5 veces ese valor, 5 veces tau, ¿no? Entonces debemos hallar primeramente cuál es ese tau. Para hallar ese tau, ¿sí? Tenemos que reducir a la mínima expresión este circuito. Tenemos tres resistencias. Las tres son de 15 kiloohmios. Por tanto, mis tres resistencias son del mismo valor. ¿Cuántas resistencias? Tengo 3. 15 entre 3 va a dar un valor de 5 kiloohmios, ¿no? Luego, aquí tengo dos capacitores en paralelo. Recuerden que cuando se trabaja en paralelo simplemente se suma. Tengo 500 más 1500, total 2000 microfaradios, ¿no? Vamos a trabajar solo con esa parte, ¿no? Tenemos aquí 2000 microfaradios. ¿No? Y esto va a estar en serie con esta resistencia este capacitor de 500 microfaradios. Y esto va a estar en paralelo con el otro capacitor que es de 100 microfaradios, ¿sí? Entonces aquí lo que tengo que hacer es hallar cuál es la equivalencia entre estos dos, ¿no? Recuerden que cuando los capacitores están en serie es la suma de las inversas. ¿Qué quiere decir? Que si quiero hallar la capacitancia equivalente de estas dos, tengo que hacer 1 entre C equivalente, va a ser igual a 1 entre 2000 microfaradios más 1 entre 500 microfaradios. ¿Sí? Entonces mi capacitancia equivalente para la suma de esos dos me va a dar un valor de 400 microfaradios, ¿sí? 400 microfaradios. Entonces aquí yo voy a obtener 400 microfaradios, ¿sí? Que van a estar en paralelo con estos 100 microfaradios. Y cuando están en paralelo, ¿sí? Cuando están en paralelo simplemente es la suma. Por tanto, la suma que yo voy a tener allí es de 500. Quiere decir que todos estos capacitores, ¿no? Al final me da una suma de 500 microfaradios. Si vamos a representarlo aquí, tengo mi fuente de tensión de 12 voltios, ¿sí? 12 voltios. Tengo mi resistencia de 5 kiloohmios y tengo mi valor, perdón, aquí sería el capacitor, ¿sí? Tengo aquí mi capacitor que es de 500 microfaradios, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es calcular tau.
aquí va a ser igual a R por C. ¿Cuánto vale R? ¿Sí? Mi constante de tiempo, ¿no? ¿Cuánto vale R? 5K, ¿no? Por el valor de mi capacitor, que es 500 micro. Recuerden que K es 10 al cubo y micro es 10 a la menos 6, ¿no? Si multiplico 5 por 10 al cubo por 500 por 10 a la menos 6, el valor que voy a obtener en esta constante de tiempo va a ser de 2.5 segundos, ¿no? Ese va a ser el valor, ¿no? Nos dice, allá la constante de tiempo del circuito, la constante del tiempo del circuito va a ser 2.5 segundos. Y luego nos dice, y el tiempo que le tomará al capacitor cargarse al 99.3%, ¿sí? Ese tiempo va a ser 5 veces tau, ¿no? Voy a multiplicar 5 veces esa constante, ¿no? 5 veces esa constante me va a dar un valor de 12.5 segundos, ¿no? Al cargarse al 99.3% le va a tomar 12.5 segundos. Luego dice, voltaje en la resistencia R1, la intensidad de corriente eléctrica que pasa por el circuito y la intensidad de corriente que pasa por R3. Bueno, eso viene de otro problema, así que no es considerado aquí, ¿no? Entonces allí hay un error de tipeo, ¿no? Entonces aquí simplemente lo que les ha pedido es hallar la constante de tiempo, ¿sí? La constante de tiempo que tenemos aquí en este circuito es de 2.5 segundos y el tiempo para cargarse al 99.3, según lo que se ha visto cuando es con condensadores, ¿sí? Para cargarse al 99.3 se trabaja con 5 veces esa constante de tiempo, que va a ser 5 veces tau, ¿sí? Entonces el tiempo para cargarse al 99.3% es de 12.5 segundos y tau es de 2.5 segundos. Esas serían nuestras respuestas finales.